Todo empezó cuando encontré a mi mujer en una terraza de lavapiés, besándose con otro tipo. Sí, así, sin más. Iba caminando de vuelta del taller, con las manos manchadas de grasa porque se me había roto la moto y el mecánico necesitaba una pieza que tenía en casa. Decidí tomar un atajo por la calle Argumosa para ahorrarme 5 minutos. Y ahí estaban. Ella, mi mujer Marta, sentada en una mesita, copa de vino en mano, y ese cabrón con su chaqueta de cuero acariciándole el cuello mientras la besaba como si no existiera el mundo. Como si no existiera yo. No era un beso de esos rápidos, robados. No. Era un beso largo, de los que te das cuando no tienes prisa. Cuando sabes que no hay peligro. O cuando no te importa si lo hay. Me quedé quieto. Parado. Con las bolsas de tornillos en la mano, como un imbécil. Ellos ni me vieron. Ella estaba tan metida en ese momento que ni siquiera se giró a mirar. Caminé hacia atrás, como un ladrón que acaba de colarse en la casa equivocada. Me escondí entre los coches y les observé durante un par de minutos más, como si necesitara confirmar que lo que había visto era real. No lo necesitaba, pero lo hice igual. No sentí rabia en ese momento. Ni tristeza. Solo una especie de frío raro, como si alguien hubiera abierto una ventana dentro de mí. Y lo más jodido, la noche anterior habíamos hecho lasaña juntos y ella se había reído cuando le cayó bechamel en la camiseta. Me abrazó por la espalda mientras fregaba. Me dijo qué suerte tengo contigo, Javi. Qué suerte, decía. Aquel día no volví al taller. Ni pasé por casa. Caminé sin rumbo por Madrid durante horas. Me senté en bancos, fumé como un desgraciado, vi pasar a gente feliz, y en cada pareja que veía pensaba lo mismo, ¿también a él le están engañando? Lo que vino después fue mucho peor. Porque lo más doloroso no fue verla con otro. Lo peor fue descubrir que ese beso era solo la punta del iceberg. No fui a casa esa noche. Dormí en el coche, en un parking junto al río, con la ventana un poco bajada para no morirme de calor. No puse música, no encendí la radio, solo estuve ahí sentado, mirando la luna reflejada en el parabrisas sucio, pensando en qué coño acababa de pasar. Me costaba asimilarlo, porque hasta ese momento, yo creía que tenía claro lo que era mi vida. No perfecta, ni emocionante, pero estable. Marta y yo discutíamos a veces, como cualquier pareja, sobre cosas tontas, que ver en la tele, quién había dejado la luz del baño encendida, si ella hablaba demasiado por WhatsApp con su prima de Valencia. Jamás me imaginé que el problema real no estaba en los pequeños roces, sino en algo mucho más grande que ya se había instalado entre nosotros sin que yo me diera cuenta. Al amanecer, decidí ir a casa. No quería enfrentarla todavía, no tenía nada claro, pero necesitaba ducharme, cambiarme y actuar con cierta normalidad. Al llegar, la encontré en la cocina como si nada. Con su bata de siempre, preparando café, el pelo recogido de cualquier manera, mirando el móvil. Me saludó con una sonrisa de esas rápidas, sin contacto visual, como si hubiera pasado la noche durmiendo profundamente, como si no llevara vino en la boca unas horas antes con otro tipo. ¿Dónde estabas anoche? Me soltó de pronto, sin levantar la vista del móvil. Me fui a tomar algo con Paco, al final se alargó, respondí sin pensarlo demasiado. Ya, podrías haber avisado. No dijo más. Ni una palabra sobre lo que había hecho ella. Eso fue lo que más me escoció. Ni una pizca de culpa, ni un intento de inventar una coartada por si yo hubiera visto algo. Nada. Y eso me dejó más inquieto que el beso en sí. Durante los siguientes días, intenté actuar normal. No porque quisiera perdonarla ni porque no me afectara, sino porque necesitaba saber más. Lo del beso era solo una escena aislada. Lo que quería entender era la historia entera. ¿Quién era el tipo? ¿Desde cuándo?
¿Dónde se veían? ¿Quién más lo sabía? ¿Mi hijo Álvaro había notado algo? ¿Sus amigas estaban al tanto? ¿Estaban riéndose de mí cada vez que me saludaban en la puerta del colegio? Y la pregunta que más me dolía hacerme, ¿cuántas veces me había mentido a la cara, sabiendo que luego iba a meterse en la cama de otro? El primer hilo del que tiré fue el bolso. Lo dejó en el sofá una tarde mientras se duchaba, y yo, que jamás en mi vida había registrado nada suyo, metí la mano. No había nada comprometedor a primera vista, pero en un bolsillo lateral encontré un ticket de restaurante. Cena para 2. Fecha, el día anterior al beso. Lugar, un sitio en el centro al que ella y yo nunca habíamos ido juntos. Guardé el papel, lo volví a colocar exactamente donde estaba, y esa misma noche, con la excusa de que tenía que quedarme trabajando hasta tarde, fui al restaurante. Me senté en la barra y pedí una cerveza. Pregunté al camarero si recordaba a una pareja que hubiese estado ahí 2 noches atrás, una mujer morena, 30 y muchos, vestido azul, y un tío más joven. No me costó mucho convencerlo de que me contara lo que sabía. No porque me creyera un detective, sino porque se notaba que yo estaba ahí por algo más serio. Me dijo que sí, que los había visto. Que no era la primera vez. Que esa mujer venía a menudo con el mismo tío, que parecía de esos tipos muy seguros de sí mismos. Me dijo que se sentaban en la misma mesa, pedían siempre vino caro, y se reían mucho. Reírse. ¡Qué hija de puta! Volví a casa con el estómago revuelto. No por el alcohol, sino porque ya no era una sospecha, era una certeza con forma y con peso. Ya no se trataba de un desliz, un error borracho, un momento de debilidad. Era algo estructurado. Repetido. Elegido. Al día siguiente, esperé que Marta saliera al trabajo y me fui a la gestoría donde trabajaba. Me quedé en un banco de la plaza de al lado, observando desde lejos. Quería saber si él iba a buscarla. A la hora del almuerzo, salió. Pero no sola. Él estaba allí, esperándola con el coche en doble fila. La besó rápido, como si fuera lo más normal del mundo. Como si no tuvieran que esconderse de nadie. Como si no existiera un marido en casa que hacía la compra, que preparaba la cena, que iba a las tutorías del crío y que había puesto a nombre de ella la mitad del piso. Se subió al coche y se fueron. Yo me quedé ahí, en ese banco, con la cara caliente, los dientes apretados, y la sensación de que ya no podía seguir fingiendo nada. Esa noche, cuando volvió, la esperé sentado en el sofá. No encendí la tele. No hice nada de cenar. Solo me senté ahí y le pregunté. ¿Quién es? Ella me miró como si le acabaran de tirar un cubo de agua fría. Abrió la boca, luego la cerró, y después intentó usar el clásico ¿de qué hablas? Pero ya era tarde. Lo sabía todo. No podía seguir negándolo. No tenía escapatoria. Y fue entonces cuando empezó la parte más jodida de toda esta historia. No levanté la voz, no lancé nada al suelo, no golpeé la mesa, pero dentro de mí estaba todo a punto de estallar. Marta seguía de pie en la entrada, con el bolso colgando del hombro, sin saber si entrar o salir corriendo. Cerró la puerta con suavidad, dejó el bolso en la silla junto a la entrada y se cruzó de brazos. No dijo nada. Me miró como si estuviera intentando leer cuánto sabía exactamente. Yo le repetí la pregunta, esta vez sin rodeos, sin adornos, sin pausas. ¿Quién es el tío con el que te estás acostando? Eso hizo que bajara la mirada. No fue una confesión inmediata, no soltó todo de golpe, no lloró ni pidió perdón, simplemente dio un paso hacia adelante, se sentó en la silla frente a mí y suspiró, como si acabara de terminar una carrera larga. Me miró directamente y dijo su nombre. Marcos. Un compañero del trabajo. No dijo que había sido un error,
ni que estaba confundida, ni que me seguía queriendo. Lo primero que soltó fue que no sabía cómo había pasado, pero que llevaba ya casi 5 meses. Que empezó como una tontería, como un juego, que al principio solo era un café, luego unas risas, luego un mensaje por la noche, y de ahí a verse fuera del trabajo no había sido un gran salto. ¿Te acuestas con él?, pregunté, porque necesitaba escucharlo de su boca. Sí, dijo, sin cambiar la expresión, sin ruborizarse, sin esconderse. No hubo disculpas. No hubo vergüenza. Me dijo que al principio se sentía mal, pero que luego dejó de pensar tanto en eso. Que no planeaba nada, que simplemente las cosas se dieron así. Y ahí me di cuenta de que ya no había nada que salvar. Que no estaba delante de una mujer que había cometido un error. Estaba delante de alguien que había elegido otra vida sin decírmelo, que había estado jugando en paralelo mientras yo creía estar construyendo algo en común. ¿Lo quieres?, le pregunté. No lo sé. ¿Quieres seguir conmigo? No lo sé. Y esas 2 frases me jodieron más que todo lo anterior. No lo sé. Como si mi vida entera fuera una moneda lanzada al aire. Como si yo no mereciera al menos una respuesta firme. Me levanté, caminé hacia la cocina, abrí el grifo solo para hacer algo con las manos, para no cruzar el salón y decirle lo que me estaba pasando por la cabeza. La rabia no era lo peor, era la humillación. Saber que había compartido mi cama con alguien que ya no estaba ahí desde hacía meses. Saber que había sonreído en las fotos familiares mientras pensaba en otro. Saber que yo había sido un espectador sin saberlo. Volví a la sala con un nudo en el estómago. ¿Lo traes a casa? Nunca, dijo, rápido, como si esa fuera su línea de defensa. ¿Y al crío? ¿Cuánto tiempo pensabas mantener esta farsa? No es una farsa, respondió, y ahí me dieron ganas de tirarle algo a la cara. No. ¿Entonces qué es? ¿Un experimento social? Ella bajó la mirada y no dijo nada más. Se levantó, fue al dormitorio, cerró la puerta. Yo me quedé en el sofá, sin moverme durante 1 hora entera. Luego me levanté y empecé a recoger pruebas de que esa conversación había existido. Tomé nota de lo que había dicho, grabé un audio contando todo con detalles, y lo guardé en mi correo. No sabía qué iba a hacer con eso todavía, pero necesitaba tenerlo. Al día siguiente, cuando bajó a desayunar, la tensión se podía cortar. Álvaro ya se había ido al colegio. No me dirigió la palabra. Yo tampoco. Comió en silencio, agarró su bolso y se fue. No se despidió. Yo me quedé mirando su taza en la mesa y me dije que no podía seguir así. Que tenía que hacer algo. No iba a llorar, no iba a rogar, no iba a perdonar. Lo que vino después fue una idea que al principio me pareció exagerada, pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Si ella había tenido la libertad de arruinar mi vida en secreto, yo tenía el derecho de enseñarle lo que era perder algo de verdad. No me levanté ese día con un plan, no tenía una lista de pasos ni una idea clara de cómo devolverle a Marta lo que había hecho, pero sí tenía algo que no había sentido en años, una determinación que no necesitaba justificación. Pasé el resto del día en el ordenador, no trabajando, sino rastreando cada parte de nuestra vida que podía tocar sin que ella lo supiera. Lo primero fue revisar nuestras cuentas compartidas, algo que nunca había hecho más allá de mirar si se había cobrado la hipoteca. Ahí descubrí que hacía meses que gastaba mucho más de lo habitual, cenas caras, taxis a deshoras, pagos que no cuadraban con lo que ella me decía que hacía. Imprimí todo, lo guardé en una carpeta y luego entré en la cuenta de correo que teníamos para cosas del colegio y recibos de casa. Empecé a buscar por fechas y por nombres, a cruzar información, a tirar del hilo con paciencia. No necesitaba pillarla en la cama con él. Ya sabía que me engañaba.
Lo que buscaba ahora era dejarla sin excusas, sin huecos por donde escaparse, sin un solo argumento que pudiera usar en su defensa. Durante una semana no dije nada. Fingí rutina. Me levantaba, desayunaba con Álvaro, lo llevaba al colegio, volvía, trabajaba, y por las tardes me sentaba en el sofá a ver series que no seguía y a mirar a Marta como si no supiera nada. Ella parecía más incómoda conmigo que yo con ella. No porque se sintiera culpable, sino porque estaba esperando que explotara. Que gritara, que rompiera algo, que la echara de casa. Pero no. Yo estaba tranquilo. Eso la descolocaba. Por las noches, cuando ya estaba dormida, revisaba su móvil. No con claves ni espías, simplemente esperaba a que cayera dormida, se lo quitaba de la mesita y lo conectaba al portátil. Ahí estaban los mensajes borrados, las fotos enviadas, las llamadas que hacía cuando decía que iba a la farmacia. Todo encajaba. No lo hice para convencerme de su culpa, sino para asegurarme de que, cuando diera el golpe, no quedara ninguna duda. El primer paso fue hablar con su jefe. No porque quisiera vengarme de él, sino porque tenía que saber si la empresa sabía algo. Le pedí una reunión, con la excusa de una gestión de papeles para un crédito. Nos sentamos en una cafetería cerca del trabajo y, después de 5 minutos de conversación trivial, le puse sobre la mesa una copia de un correo donde Marta le pedía a una compañera que la cubriera un viernes por la tarde porque tenía un asunto personal. Ese día, según mi investigación, estaba en un hotel con Marcos. El jefe palideció. Me dijo que no sabía nada, que si había mentido para cubrirse con el trabajo, él no era responsable. No lo amenacé, no le pedí nada. Solo quería dejar claro que, si su empresa tenía alguna responsabilidad legal por cubrir ausencias inventadas, era mejor que lo supieran ya. Me levanté, le di las gracias por su tiempo y me fui. El tipo ni siquiera terminó su café. Luego vino la parte complicada. Álvaro. No le iba a contar todo, por supuesto, pero necesitaba que supiera algo. No podía seguir mirando a su madre como si todo estuviera bien. Un domingo por la mañana, mientras Marta se duchaba, me senté con él en la cocina. Le pregunté si había notado algo raro últimamente. Me dijo que sí, que mamá estaba rara, que discutía menos pero que no sonreía igual. Le dije que a veces los adultos pasan por cosas difíciles y que era posible que mamá y yo tomáramos caminos distintos pronto. No lloró. Me preguntó si él se iría a vivir conmigo o con ella. Le dije que eso lo decidiríamos juntos, pero que nada de esto era culpa suya. Me abrazó fuerte y me dijo que solo quería que no discutiéramos. Le prometí que así sería. No sé si me creyó. Una vez tuve todo preparado, llegó el momento de actuar. El viernes siguiente, Marta tenía cena de empresa. Me dijo que saldría tarde, que no me esperara. Le deseé que lo pasara bien y me ofrecía llevarla en coche. Aceptó sin sospechar nada. La dejé en la puerta del restaurante y, en cuanto entró, di la vuelta a la manzana, aparqué y me quedé esperando. No fue difícil seguirla. Al cabo de media hora salió con él. Se subieron a un coche y se fueron al mismo hotel que había visitado otras veces. Aparqué cerca, esperé 20 minutos, y luego entré. No subí. Fui directo a recepción, pedí una copia de la factura de la habitación a nombre de Marcos, con el argumento de que era mi hermano y que había perdido su copia. Funcionó. La tomé, salí, y me fui directo al centro de copias. Imprimí 10 copias más. Al llegar a casa, no me acosté. Puse cada copia en un sobre. Uno para ella. Uno para sus padres. Uno para los míos. Uno para la dirección del colegio de Álvaro. Uno para su jefe. Uno para recursos humanos. El resto los guardé por si acaso. Cuando volvió,
A las 2 de la madrugada, la estaba esperando en el salón. No dije nada. Le di el sobre. Lo abrió. Lo leyó. No levantó la vista. Solo se sentó en el sofá y se quedó mirando el papel como si no entendiera qué era. Le dije que el lunes presentaríamos la solicitud de separación. Que hablaríamos con el crío juntos. Que ya había avisado a mi abogado. No respondió. Se levantó, se fue a la habitación y cerró la puerta. No dormí. Me quedé en la cocina, bebiendo un café frío, pensando en lo mucho que había aguantado para llegar a ese punto. No hablamos en todo el fin de semana. Ella se encerró en el dormitorio y yo dormí en el sofá. A Álvaro le dijimos que mamá estaba enferma, que tenía fiebre, para evitar preguntas. El crío no insistió. Sabía que algo pasaba, pero no quería saber qué. El domingo por la noche, cuando ya estaba todo en silencio y el niño dormía, Marta salió de la habitación. Me encontró en la cocina, fumando un cigarro por la ventana. No fumaba desde que nació nuestro hijo, pero esa semana se me había acabado la paciencia y la salud me importaba una mierda. Se sentó frente a mí sin decir nada. Estuvimos así varios minutos, mirándonos de vez en cuando, como dos desconocidos esperando que el otro hablara primero. Fui yo quien rompió el silencio, porque después de todo, yo había empezado esto. Mañana iré al abogado. Vamos a hacer esto de forma limpia. Ella no dijo nada al principio, solo me miró con una mezcla de agotamiento y resignación. No parecía triste, tampoco enfadada, solo cansada. Finalmente habló, con la voz más baja que le había escuchado en años. ¿De verdad lo vas a llevar hasta el final? ¿Tú qué crees? No sé qué pensar ya. Yo sí sé lo que pienso. Lo he estado pensando todas las noches desde que te vi con él en esa terraza. Desde que fingías que venías de trabajar cuando en realidad venías de follártelo en un hotel barato. Desde que mentías a nuestro hijo con la misma boca que usabas para hablarle a él. No es tan simple, dijo, evitando mi mirada. Las cosas no son tan simples como tú las quieres ver. ¿Te acostaste con él? Sí. ¿Más de una vez? Sí. ¿Te gustaría que yo lo hubiera hecho? No respondió. Se frotó las manos, se miró las uñas, respiró hondo. Yo seguí, porque no había vuelta atrás. ¿Lo amas? No. ¿Entonces por qué? Y ahí, por fin, levantó la vista. Me miró de frente, sin lágrimas, sin súplicas, con una calma que me molestó más que si hubiera llorado. Porque estaba harta. Porque me sentía sola. Porque tú hace años que estás conmigo como si estuvieras cumpliendo una condena. Porque pasas más tiempo hablando con tu portátil que conmigo. Porque ya no me tocabas. Porque necesitaba sentir que valía algo. Que alguien me deseaba. Que alguien me escuchaba. ¿Y por eso destruyes tu familia? ¿Por un poco de atención? ¿Por un tío que ni siquiera vas a ver más? No lo hice por él, lo hice por mí. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Me quedé mirándola, intentando entender en qué momento nos habíamos dejado de ver, de hablar, de existir como pareja. Pensé en todas las veces que habíamos discutido por tonterías y nunca nos habíamos sentado a hablar de lo que realmente nos pasaba. Pensé en las noches de silencio viendo la tele, en los cumpleaños sin entusiasmo, en los besos sin ganas. No la justificaba, no le perdonaba nada, pero entendía que lo nuestro ya no existía desde mucho antes del primer beso con Marcos. Entonces esto se acabó, dije, levantándome de la silla. Sí, respondió sin dudar. Lo que no te voy a permitir es que te vayas de rositas. Ya sabías que yo tenía pruebas. Ya sabes que esto no va a quedar entre nosotros. Esto lo sabrá tu jefe, tu familia, los del colegio, todo el mundo. ¿Y qué?
me dijo sin levantar la voz. ¿Eso te hace sentir mejor? ¿Convertirme en el enemigo de todos? ¿Es tu forma de curarte? Es mi forma de poner las cosas en su sitio. De que no vuelvas a mirar a nadie por encima del hombro. Entonces hazlo. Mándalo a quien quieras. Diles lo que quieras. No me importa. ¿No te importa? No. Porque lo que teníamos ya no me importaba. Porque hace años que estamos muertos como pareja y solo tú no lo querías ver. Porque no eres el único que ha sufrido en esta casa. Y sí, lo hice mal, lo hice a escondidas, y lo pagué cada vez que miré a Álvaro a los ojos. Pero no me arrepiento de haberme despertado. Me arrepiento de no haber tenido el valor de decírtelo antes. No hubo nada más que decir. Se levantó y se fue al dormitorio. Yo me quedé en la cocina, mirando el suelo, sin saber si sentía rabia, tristeza o solo cansancio. Me dolía que no pidiera perdón, pero más me dolía saber que no se lo habría aceptado. Lo nuestro no se rompió por Marcos, se rompió mucho antes, pero ninguno de los dos quiso admitirlo hasta que ya era demasiado tarde. El lunes iríamos al abogado. Lo hablaríamos con Álvaro. Empezaría una nueva vida, una en la que no tendría que fingir que todo estaba bien. Y ella también. Cada uno por su lado. No por venganza. No por orgullo. Simplemente porque ya no había nada más que hacer. El abogado nos recibió el lunes a primera hora. Había reservado una cita con antelación, pero no se lo había contado a Marta hasta que llegamos al portal de su despacho. Le pasé la dirección por el móvil y no dijo nada durante todo el trayecto. Caminó delante de mí en silencio, entró, saludó con educación, se sentó, escuchó lo que el abogado explicó y firmó los papeles sin una sola pregunta. Solo pidió que el proceso fuera rápido y que se respetara a Álvaro en todo momento. Yo asentí. En eso, al menos, estábamos de acuerdo. Cuando salimos, le ofrecí un café. Me dijo que no, que tenía cosas que hacer. Nos despedimos con un nos vemos luego en casa que sonó tan hueco como cualquier frase de oficina. Esa misma tarde, le pedí a mi hermana que se quedara con el crío unas horas. Ella aceptó sin preguntar nada. Sabía que algo pasaba, pero respetó el silencio. Cuando Álvaro volvió, lo sentamos en el salón. Marta y yo juntos, sin tocarlo, sin rodearlo con los brazos, sin falsas sonrisas. Le dijimos que papá y mamá iban a separarse, que íbamos a vivir en casas distintas, pero que él seguiría teniendo a los dos. Me miró, luego a ella, y preguntó si había hecho algo mal. Le dijimos que no era por él. No lloró en ese momento, solo asintió y se fue a su cuarto. Pero esa noche, mientras creía que dormía, lo oí sollozar con la cara metida en la almohada. No entré. Me quedé apoyado en la puerta, sintiéndome el mayor fracaso de mi vida. Esa semana dormimos bajo el mismo techo sin hablar. Ella empezó a buscar piso. Yo contacté con una inmobiliaria para valorar la casa. Era lo único que quedaba pendiente. Teníamos que venderla. Dividir el dinero. Repartir lo que habíamos comprado en 15 años. Las cosas no se rompen solas, alguien tiene que dar el primer golpe, pero deshacer una vida juntos es otra cosa. No hay un solo gesto que no tenga un significado. No hay un objeto que no traiga un recuerdo. Cuando abrí el armario del pasillo y vi las cajas de Navidad, supe que el próximo diciembre iba a ser distinto, que no habría luces en el balcón, ni árbol en el salón, ni cena con mantel nuevo. Había vivido toda mi vida adulta con esa mujer, desde que tenía 27 años. Cuando la conocí, trabajaba en una oficina de barrio, vestía con prendas sencillas y llevaba gafas de pasta que decía odiar. Me gustó desde el primer día, aunque ella tardó en confiar en mí. Construimos una familia. Criamos a un niño. Viajamos, reímos, lloramos,
pasamos crisis económicas, enfermedades, todo lo que hace que una pareja sea una pareja. Y, sin embargo, estábamos en el punto exacto donde todo eso no valía ya para sostener lo que quedaba. Lo acepté. No porque lo entendiera, sino porque no tenía opción. Una tarde, mientras revisábamos una carpeta con papeles del banco, me preguntó si creía que algún día podríamos llevarnos bien. Le dije que eso dependía de ella. Que si quería paz, la tendría. Pero que confianza, cariño o respeto ya no existían entre nosotros. Asintió. Me dijo que no esperaba otra cosa. Solo que no le quitara a Álvaro. Le respondí que jamás haría eso. Que podía irse tranquila, que yo no iba a convertir esto en una guerra. Lo que no le dije fue que me sentía vacío. No triste. No furioso. Solo agotado. Como si todo lo que me daba sentido se hubiera apagado de golpe. Empecé a ver a un psicólogo. No por depresión, sino porque necesitaba entender cómo había llegado hasta ese punto sin verlo venir. Hablamos de rutinas, de comunicación, de cómo una relación se puede marchitar sin hacer ruido. Me ayudó, pero no me curó. A veces simplemente necesitas que alguien te escuche sin juzgarte. Marta se mudó 15 días después. Se llevó algunas cosas. Otras las dejó. El crío empezó a pasar los fines de semana con ella. Decidimos turnarnos las vacaciones. No discutimos más. Ni siquiera por los detalles. Ella me dio las gracias por no haberla destrozado públicamente. Me dijo que pensaba que yo iba a hacerle la vida imposible. Le respondí que hacer eso solo habría empeorado todo. Que la mejor forma de castigarla era dejarle claro que ya no me importaba. Y era verdad. Había pasado de la rabia al desprecio y del desprecio a la indiferencia. Hoy, meses después, estoy solo. No tengo pareja. No la busco. Me concentro en mi hijo, en mi trabajo, en ordenar la casa poco a poco. Me levanto temprano, salgo a caminar, cocino lo que me gusta, vuelvo a tocar la guitarra, que tenía guardada desde hace años. Álvaro está mejor. A veces me pregunta por su madre. Le digo que puede llamarla cuando quiera. No hay odio. Solo distancia. No sé si algún día perdonaré a Marta. Pero tampoco me interesa. Lo que sé es que no volveré a ser el mismo. He cambiado. Me hice más duro. Más directo. Más exigente. Con los demás y conmigo mismo. Aprendí a no fiarme del silencio, a no dar por hecho que alguien está bien solo porque no se queja. Aprendí que no hay nada más peligroso que la rutina cuando no se habla claro. Y sobre todo, aprendí que si tienes que preguntarte si alguien te quiere, es porque ya no lo hace.